Y ayer fue un día duro, no durísimo, pues están muertos en vida. Lo voy a pasar mal, sé, ya estoy ya mal, pero ahí voy a estar y cuando tenga que agachar la cabeza la agacharé. Que la muerte de Alex se produce a consecuencia de la asfixia por estrangulamiento ejercido con mucha fuerza y profundidad, advirtiéndose en el cadáver erosiones, hematomas en la zona mandibular, cuella y zona clavicular. ¿Esto es así? Sí, sí. Se mueve por sus necesidades, por sus deseos y por su convicción. Los pelos encontrados en el dormitorio creo que son bastante relevantes y las mallas de una talla 7-8 nos llamó mucho la atención dentro de un dormitorio donde el resto de ropas o cosas pues se veía claramente que eran de una persona adulta. Demostraremos por los forenses psiquiatras que le han atendido al señor Almeida que el señor Almeida está perfectamente, que sabe lo que quiere, hace lo que quiere, puede evitarlo y no lo evita. Lo que ocurre es que la maldad existe. ¿Qué tal? Buenas noches. 7 minutos pasan ya de las 9. Les damos la bienvenida. Francisco Javier Almeida, ya lo han escuchado, actuó por deseo y por convicción. Así lo confirman los exámenes psicológicos que han visto la luz esta misma mañana en esa cuarta sesión del juicio del caso Lardero y que han sido aportados por los forenses. Una jornada nuevamente dura que ha concluido con un dato importantísimo. El presunto asesino, Francisco Javier Almeida, jamás padeció ningún tipo de síndrome o de enfermedad mental, por lo tanto sabía bien lo que estaba haciendo. Se puede considerar que sus capacidades cognitivas y volitivas se encontraban indemnes en el momento de los hechos, ¿correcto? Sí. Bueno, y en el programa de hoy queremos mostrarles también unos datos que nos han llamado mucho la atención. Los delitos sexuales están aumentando de forma considerable en España y ahí se incluyen los cometidos por menores de edad. En 2021, lo vamos a ver, se investigaron un total de 2.625 posibles delitos sexuales perpetrados por menores y eso, atentos, equivale a 7 casos al día. En 2021 hubo hasta 439 condenados. ¿Qué lectura podemos hacer de todo esto? Bueno, pues que los delitos sexuales cometidos por menores han crecido en el último año casi un 60%. El último caso que conocemos es la agresión a una niña de 14 años en Alicante. La policía ha detenido a los agresores, ambos mayores de edad de 22 años. Aquí en La Rioja, la Policía Nacional detenía este lunes también a un hombre de 30 años, vecino de Vizcaya, como presunto autor de un delito de agresión sexual en esta comunidad, a una estudiante a la que conoció a través de la red social de Instagram. Bueno, pues nos preocupan los menores y también su entorno y hoy en la mesa de tertulia queremos también analizar este dato. Las autolesiones entre los adolescentes aumentan un 46% en las últimas 2 décadas, según un psiquiatra que ha participado esta mañana en unas jornadas sobre autolesión y conducta suicida que ha organizado la UNIR. Se trata de un problema, ha dicho, muy relevante en adolescentes que se inicia en una media de edad de en torno de los 13 a 16 años y que tiene una prevalencia del 17% en los jóvenes de 10 a 17, del 13% entre los de 18 y 24 y del 5% en los adultos. Los expertos aconsejan estar alerta y atender la raíz del problema, que puede ser muy variada, de muy variada índole. Intentar validar, por lo menos tratar de comprender o de simplemente escuchar a la persona las problemáticas que pueda tener alrededor de esa autolesión, porque la autolesión no es el problema en sí, la herida no es el problema en sí, la consumación de ese suicidio no es el problema, sino todo lo que le haya llevado a creer que la solución pasa por la autolesión. Que los chicos tienden a morir más por suicidio y sabemos que, por ejemplo, las chicas tienden a intentarlo más. Esto es algo que se repite no solo en La Rioja, sino en España y a nivel mundial. Bueno, pues enseguida hablamos de todos estos asuntos. Antes vamos a saludar ya a la mesa. Está con nosotros Marisa Salcedo. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida. Está con nosotros también Enrique Martínez. ¿Qué tal? Gracias. Bienvenido. Bienvenida.
Gracias. Y está con nosotros Paco Martín Losa. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Como siempre. Bueno, vamos a hablar de todos estos asuntos fuertes, ¿no? Los datos que hemos dado, muy fuertes, pero antes queremos hablar de una inquietud que hemos encontrado en la calle San Antón en Logroño. Esta semana ya les mostrábamos el malestar de diferentes sectores y de asociaciones empresariales de Logroño con respecto a lo que son el proyecto de las calles abiertas. En una rueda de prensa ofrecían su punto de vista sobre cómo les está afectando a sus negocios. Dicen que les está costando dinero, aunque en general dejan claro que no se oponen a ese cambio de Logroño, pero sí han reclamado más diálogo y mucho más consenso con el ayuntamiento. Estamos bien contando las veces que... Ha llegado a un punto donde la situación es de alguna manera insostenible y bueno, y lejos de, digamos, aflojar en estas fechas preelectorales, pues está acelerando un poco el proceso. Evidentemente, con la situación que hay en las calles de Logroño, cuesta mucho más tiempo y mucho más dinero el poder realizar nuestro trabajo de forma correcta. Se decide porque sí. El ayuntamiento dice calles abiertas, mentes cerradas. Yo al ayuntamiento le diría oídos sordos y decisiones dictatoriales. Bueno, pues así están las cosas. Le vamos a dar la bienvenida a Elena Madorrán. Ella es óptica, optometrista en esa misma calle que estamos hablando en San Antón. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida, Elena. Hola, buenas noches. Ahora tenemos que... Bueno, cuéntanos qué es lo que está pasando en la ciudad para que todos esos sectores que hemos visto, que son muy variados, hayan tenido que unirse con una voz única en esa rueda de prensa del otro día. No sé si eso fue una llamada de SOS o una llamada de atención al alcalde. Es una llamada de desasosiego, porque yo creo que son muchos los sectores que están implicados en esto, que estamos desesperados, tanto comerciantes, vecinos, personas que llevan el transporte, comerciales, o sea, todas las personas que vivimos en Logroño estamos con muchísimo desasosiego porque no sabemos qué pasa. Estamos intentando hablar con el ayuntamiento, hablamos y luego no nos hacen caso. Entonces nos damos cuenta de que esto no es un diálogo, que es un monólogo. No se oponen ninguno de los colectivos que estamos viendo en pantalla que Logroño cambie y evolucione a través de ese proyecto de calles abiertas, pero realmente no sé si lo que no les gusta es la falta de diálogo o podemos hablar de calles abiertas. ¿Qué es lo que no les gusta de ello? Lo que no nos gusta es, primero, que no nos pidan opinión. Es decir, nos piden opinión, pero tampoco nos hacen caso. Hemos propuesto muchas cosas y creemos que antes de hacer unos cambios de esta envergadura, primero tiene que haber infraestructura para saber dónde se van a dejar los coches. Ahora el alcalde ha dicho que se van a hacer aparcamientos, pero es que esto tiene que estar hecho antes de que las calles estén abiertas o cerradas, no sé cómo llamarlo, porque el peatón puede andar muy bien, pero nosotros vivimos de gente de los pueblos, vivimos de las personas que viven en Álava, en Soria, en Navarra, en Aragón, en Burgos, y si cada vez ponemos más impedimentos a la entrada a Logroño, pues cada vez se quedarán más en los centros comerciales y Logroño acabará siendo con calles abiertas, pero muerta. Hoy hemos sabido que San Antón parece ser que va a hacerse como la calle Fundición, que se acaba de inaugurar también esta semana. Según el ayuntamiento, porque San Antón, dicen, no es una calle de paso como puede ser República Argentina. En principio había esos dos proyectos, ¿no? Estaba República Argentina por un lado y la calle Fundición por otro. Bueno, pues parece ser que San Antón no es una calle de paso como República Argentina y por lo tanto el proyecto definitivo se va a parecer al de la calle Fundición. El concejal de Desarrollo Urbano ha dicho que es una calle de más convivencia para desmotivar el uso del coche. ¿Qué te parece? Pues que nos ha sorprendido mucho las palabras, porque cuando estuvimos en el ayuntamiento después de Navidad, sus propuestas eran
o República Argentina o Fundición, pero nosotros dimos muchas más opciones. Entonces vemos que ni se nos ha escuchado, ni se nos ha tenido en cuenta, ni absolutamente nada. Es decir, se dialoga con comerciantes y vecinos, no es cierto, porque sí que es cierto que fuimos al ayuntamiento, pero al final no se nos toma en cuenta. Ellos tienen una decisión, siguen con sus pasos y les da exactamente igual lo que opinen los demás. Ellos tienen una propuesta y a por ella van. Nos estás diciendo es un poco decepcionante. Que dentro de esas propuestas del ayuntamiento no se ha incluido ninguna de las propuestas que han podido realizar vecinos, comerciantes y hosteleros, por ejemplo. Pero no solo en San Antón, en ninguna calle. O sea, hemos estado hablando con muchos vecinos de Murrieta, de Gonzalo de Berceo, de Duquesa de la Victoria, de Avenida La Paz, o sea, todo lo que conlleva, ya las 100 tiendas ni te cuento, pero no nos hacen caso. Es decir, el ayuntamiento convoca, el ayuntamiento nos reúne, hablamos y pues es que es un diálogo de besugos. O sea, nosotros proponemos y ellos siguen con su tan. Es decir, no hay diálogo, hay monólogo. Hay reuniones, pero no diálogo, ¿no? Sí, no hay ningún feedback. No, o sea, es que nos sentimos decepcionados porque al final, ¿para qué vamos al ayuntamiento? ¿Para qué vamos a hablar? ¿Para qué vamos a dar propuestas? Insisto, los de Duquesa de la Victoria también se juntaron 2 o 3 veces, dieron un proyecto de calle con arquitectos e ingenieros, Murrieta también, pero al final, pues es que no se nos escucha a nadie. Entonces es que es decepcionante porque ves que da igual lo que hagan, porque ellos tienen una hoja de ruta y no se salen de ahí. Y la verdad es que estamos muy decepcionados porque cuando llegó el alcalde al ayuntamiento, pues teníamos ilusión de que alguien nos escuchara, porque era una persona que no era política, que era un gestor, que venía a escuchar a comerciantes, vecinos, y todo el mundo que trabaja en Logroño, en diferentes sectores, y que quería saber las inquietudes de todo el mundo para ir mejorando. Y al final nos hemos dado cuenta de que tampoco ha sido así, de que no se nos ha escuchado, ni a nosotros ni a nadie. Y la gente tiene que vivir y la gente tiene que trabajar. Entonces no es solo andar y pasear, sino que al final pues tienes que pagar a muchos empleados, y hay que salir adelante. Y si cada vez pues hay comercios que lo están pasando muy mal, hosteleros, agentes comerciales, transportistas, es que son muchos sectores los que están afectados. Sí, en esa rueda de prensa hablaban de que les estaba costando dinero, ¿no? Sí, hay muchos sectores. Dinero me refiero, pues por ejemplo, eso, comerciantes que han perdido clientes por la falta de esas personas que comentaba antes que no venían de los pueblos, gente que gasta más gasoil porque no puede entrar en las calles y tiene que dar más vueltas a pesar de que haya un carga y descarga, ¿no? Que esos 15 minutos se acaban pero no ha terminado el reparto y tiene que volver otra vez, ¿no? Es que no hay sitio para aparcar, entonces si cada vez van quitando más aparcamientos y una persona que es un comercial pues no tiene sitio para aparcar en carga y descarga y tiene que dar vueltas para dejar el coche lejos y acercarse con unas maletas a enseñar un muestrario o descargar cualquier cosa, pues es que al final son vueltas que lo único que genera es más CO2, más contaminación, menos viabilidad. Es que, no sé, yo creo que está un poco mal estructurado. O sea, no yo, es decir, lo que pensamos todo el mundo, ¿no? Que primero hay que hacer las infraestructuras y luego hacer los cambios. Conocéis experiencias, ¿no? Me imagino, parecidas en ciudades más o menos que sean similares a Logroño. Llevamos muchos informes de ciudades pequeñas al ayuntamiento, se las dimos personalmente a la concejala de comercio, le dimos todos los informes de ciudades pequeñas muy parecidas a Logroño, donde el comercio había bajado un 30%, había bajado el precio de las viviendas, y sobre todo la actividad de la ciudad, ¿no? Yo ahora me encuentro en una ciudad pequeña,
lejos de Logroño, estoy a 9 horas de Logroño, y esta tarde me he paseado por todo el centro comercial, o sea, por toda la zona centro, que han hecho igual que en Logroño, peatonal o semipeatonal, y me he dedicado a entrar en las tiendas a preguntar. Y les he preguntado que cómo estaba la zona, que si estaban mejor. Entonces, las respuestas en todos los sitios han sido: hay mucha más gente, pero el comercio ha bajado muchísimo. La gente de los pueblos de alrededor no viene y se queda en los centros comerciales. Entonces, al final, pues la ciudad, una ciudad que no tiene comercio, ¿a qué vas a ir a una ciudad si no hay comercio? Aparte de que vayas por la noche de copas o que salgas a cenar o vayas a una terraza, ¿vale? Eso sí, las terrazas estaban a tope. Pero ¿a qué vas a ir a una ciudad? ¿A ver oficinas? A ver, o sea, aparte, una vez que has visto todas los museos, pero si vives en la ciudad o alrededor, ¿a qué bajas a la ciudad? A ver oficinas, a ver balcones, a ver qué. Es que la gente baja a ver tiendas para poder comprar. Y afortunadamente en Logroño todavía queda comercio local, todavía queda comercio familiar, aparte de las grandes cadenas, que las puedes encontrar en todas las ciudades de España, las mismas. Pero la ventaja que tenemos en Logroño es que todavía quedan muy buenas tiendas locales, muy buenas tiendas familiares. Y es una pena porque los empresarios se cansan de tirar del carro y al final pues es lo que mueve la economía en la ciudad, porque es que Logroño no tiene industria, es comercio y servicios y hostelería. Entonces, si nos cargamos una parte importante de la ciudad, pues al final se quedarán las calles abiertas pero vacías. Pues Elena, no sé si aquí en la mesa, Marisa, tenéis alguna cuestión, Paco, Enrique, si queréis preguntarle alguna cuestión. Yo a Elena creo que tiene toda la razón que buena parte del comercio logroñés se sustenta en no solamente en los logroñeses, sino en todos los pueblos, que ellas y yo que tenemos conexión en eso, ¿verdad, Elena? En los pueblos que vienen a comprar a Logroño de toda la vida. Entonces, claro, por muy ecologista que quieras ser, por tal, mira, cuanto más puedas acercar el coche, si tienes que hacer mucha compra, pues muchísimo mejor. Si tienes que ir luego con los paquetes hasta no sé dónde, pues a lo mejor te lo piensas, ¿eh? Y eso es así, sí. Intentar facilitar lo máximo la compra, que yo creo que no está reñido con querer ciudades tranquilas y poder pasear tranquilamente, pero que hay aparcamientos Sí, Enrique. Yo recuerdo cuando, y tú también, Paco, cuando el Ministerio de Turismo concedió a La Rioja como primera ciudad comercial. De España. Sí, sí. Y eso es importante, como bien ha dicho nuestra compañera de este negocio. ¿Por qué? Porque no tenemos industria, efectivamente. Entonces, uno de los motores de nuestra ciudad es el comercio. Las tiendas, los restaurantes, los bares. Es la sangre que vertebra la ciudad. Yo tengo familia que ha tenido tienda y tiene. Entonces, que funcionábamos de maravilla porque iban de la mano ayuntamiento, gobierno, FER, asociaciones, etcétera. Que eso era riqueza, puestos de trabajo. Y que de la noche a la mañana, sin diálogo por ninguna parte, que empezamos a decir, bueno, voy a hacer esto porque me parece que la bicicleta, porque me parece que los humos, porque me parece que el monóxido, y no contamos con los comerciantes, y no contamos con la FER, y no contamos con los vecinos. Se puede llegar a hacer eso, pero contando con todos y teniendo en cuenta que le gusta la gente de los pueblos de alrededor que vienen a comprar, inclusive de otras ciudades, les gusta dejar el coche cerquita porque es normal. Yo he ido a Vitoria, he ido a Bilbao y así es, ¿no? Entonces no entiendo este afán por una cosa que funcionaba, Paco, una cosa que era importante para la ciudad, porque nuestros comerciantes son importantes para la ciudad, y ahora yo paseo por estas calles y veo negocios cerrados. Calles vacías, tristeza en el ambiente. Yo creo que esto lo deberíamos retomar y analizarlo entre todas las partes y, como bien han dicho los de la FER, intentar dialogar entre todos y llegar a un acuerdo. Porque Logroño es ciudad comercial, eso queda claro. Y ahora no sé lo que es. Bueno, y Logroño, perdonad que os interrumpa, Logroño es la ciudad de España con el mejor aire
durante cualquier hora del día y cualquier día de la semana y cualquier día del año. Tenemos el mejor aire de toda España. No lo digo yo, lo dice el Ministerio de Industria. Paco, ¿querías decir algo? Sí, bueno, primero que Elena, tener un poco de paciencia, que a lo mejor los que dicen hoy que van a hacer esto, el día 28 no están en el Ayuntamiento de Logroño. O sea, ya, bueno, pero tenemos que hablar con los que están. Ya. Mira, hay una cuestión muy importante. En los últimos 5 años se han cerrado en Logroño 300 comercios. 300 comercios. Eso me parece que es un dato lo suficientemente preocupante como para que el ayuntamiento actual, el alcalde, como cabeza visible, se lo pensase o repensase antes de lo que hace. No hace eso, sino que dice, mira, esto tienes, si lo quieres bien y si no, pues es igual, me da lo mismo, ¿no? Tienes muchísima razón. Es decir, vas a planificar una ciudad y no cuentas con los habitantes. Yo creo que el alcalde de Logroño, como cualquier alcalde, por la mañana debiera levantar la persiana de su ayuntamiento y decir, ¿qué quieren mis vecinos? ¿Qué quieren mis comerciantes? ¿Qué quieren mis clientes, que somos los habitantes de Logroño? Eso es lo que no se hace. Entonces nos damos cuenta, llegamos a estas cifras tan preocupantes y todavía serán peores a medida que pasa el tiempo. Insisto, un poco de paciencia porque a lo mejor no salen. Bueno, también, Elena, estamos hablando de un avance que se ha dado, ¿no? Que tampoco sabemos todos los detalles exactamente cómo se va a hacer o en qué va a consistir el proyecto de San Antón. Nos han dicho que sí, que es parecido a la calle Fundición, pero bueno, tampoco sabemos si alguna de esas propuestas está incluidas, ¿no? Pues no sabemos. Nosotros hemos dado muchas propuestas, hemos dado 3 propuestas diferentes y no sé, de momento, por lo que dicen y hablan públicamente, pues no, tampoco nos han hecho caso, ni siquiera las han tenido en cuenta. Bueno, pues Elena, te damos las gracias, te liberamos ya que bueno, es tarde, las 9:28 ya de la noche. Creo que esta es una ciudad muy bonita. Creo que empieza por M, ¿no? Elena, que esta es una ciudad muy bonita que empieza por M. No, todavía estoy más al sur. Más al sur, o más al norte, de donde tú dices. Vale, que lo disfrutes, que lo disfrutes. Estoy en Albacete. Vale. Bueno, pues Elena... Por eso que es muy parecida a Logroño. Un abrazo y muchísimas gracias por atendernos esta noche. Que vaya bien, gracias. Muchas gracias a vosotros. Suerte. Bueno, pues están los ánimos alterados, porque... Normal. También hemos visto, a ver, tampoco tenemos aquí a nadie del ayuntamiento que tengas, sí, que pueda rebatir un poco, pero sí que hemos visto, podríamos decir que hemos visto pues que se han ido haciendo cosas que después se han tenido que ir arreglando, ¿no? Rehacer, ¿no? Empezamos por Duquesa de la Victoria, que no entraban los camiones en esa curva, ¿no? Una locura. Escucha, el tema es dialogar. Si hay cosas que están bien, a mí hay cosas que me pueden parecer bien de las que se han hecho, pero otras son aberrantes. Entonces, lo que tienen que hacer, antes de hacer nada, que es lo que ha dicho Elena, consenso. Primero, vamos a ver, si quitamos plazas de aparcamiento, vamos a hacer aparcamientos. Vamos a ver dónde los metemos. O le damos tickets gratis a los comercios para que aparquen sus clientes, pero no. Hago esto y ahora que tengo el problema, que he hecho un carril bici que va a contradirección con la Avenida Portugal, ahora vamos a ver cómo lo solucionamos. Como dice Paco, igual lo solucionan otros y no lo solucionan ellos. Pero es que esto es como una huida para adelante, es no tener en cuenta lo más importante de la ciudad, que son sus ciudadanos, sus comerciantes y sus personas. Lo que ha dicho Paco del cierre de los comercios, más de 300, eso yo creo que nos llena a todos de una tristeza, o sea, caminar por nuestro querido Logroño y encontrar tantos locales que ya han cerrado o que se traspasan, yo creo que nos da mucha pena. Vemos además, yo recuerdo, quien ha estado ahí, ¿no? Que te has comprado esto, lo otro, lo demás allá. No es un problema únicamente de esto, evidentemente, bueno, lo ha dicho Elena, se han enfrentado en los últimos años con un cambio de la compra brutal, ¿no? Que puede ser centros comerciales, compra online, pero hay que apoyar a los que están, y lo que dice, hay familias de una tradición y una calidad en lo que ofrecen, que es que hay que apoyarles, y si nos hemos equivocado, antes decías, pues si ha tomado una decisión errónea, pues hay que rectificar. Errar es de humano, rectificar es de sabios. Dialogar. Y dialogar, efectivamente. Además, incluso desde el punto de vista económico,
las arcas municipales tendrán menos dinero porque claro, hay comercios que cierran. Evidentemente. Eso es evidente. Eso es evidente. Cada local que cierra es menos impuesto. O sea, no se puede cobrar impuestos. Claro. Licencia de actividad, permiso, impuestos, sí, etcétera. Sí. Agua y basuras, todo lo que te toque, ¿no? Y vida. Pero el comercio está en decadencia porque si estamos mirando, por ejemplo, por zonas, dices, en Portales, también estuvimos hablando aquí, no sé si coincidió con vosotros, pero hablábamos con una persona del casco antiguo y decía, aquí local que se cierra comercial, bar que se pone. Sí. Por lo tanto, al final, pues estamos perdiendo, ¿no? Y algunos ni se abren, que hay locales históricos que se han quedado, de los Portales que se han quedado ahí casi como sumideros de basura en noches de sábado, ¿no? Y eso produce, bueno, Paco que ha conocido, bueno, Enrique, todos hemos conocido lo que eran los Portales, ¿no? Calzado, vestido, de todo, ¿no? Ferreterías históricas, y verlo como lo vemos ahora, pues nos cuesta, a mí me cuesta mucho verlo así. Sobre todo además, y es verdad que mucha gente que venía a Logroño ya no viene. Claro. O si viene, va a un centro comercial. A un centro comercial, lo que ha dicho Elena, porque ellos vienen a comprar. Tienen que cargar, y entonces todo lo que les facilite el poder comprar una ciudad, pues lo hacen. No, yo tenía un familiar con tienda de ropa en el Paseo de las 100 tiendas, y antes, con lo que dices tú, cuando eran fiestas en Pamplona o San Sebastián, pues venían a comprar aquí, ¿no? Y entonces llenaban las tiendas y vendían bastante. No, eso sigue habiendo, Enrique. Yo tengo amigas que de Pamplona que aprovechan el día de San Francisco Javier o otras festividades navarras para venir a comprar. Y ya me decían, oye, ¿cómo está cayendo? Ciertas tiendas a las que íbamos están cerradas, qué pena. Porque les han puesto dificultades para llegar. Igual se quedan mejor a las afueras de la ciudad, en grandes superficies comerciales que tienen además bares, restaurantes y de todo, que tener que entrar al centro con los problemas de aparcamiento y de tal y de cual. Pero también el tipo de comercio, es ¿no? diferente. Porque es diferente, no tiene nada que ver. Hombre, porque en los centros comerciales te vas a encontrar las marcas, lo que hay en todas las ciudades. Y en cambio a veces buscas otra cosa. No, buscar la cercanía. Claro, buscar la cercanía. Si compras un reloj o lo que sea y se estropea, vas al que te lo ha vendido. Y ¿sabes? Y no, tenemos que llevarlo a la casa, tenemos que mandarlo. No, pero, en esto influyen los tiempos que han cambiado muchísimo, lo que decías tú, ¿no, Marisa? El otro día venía una de... A lo mejor me está viendo. Sí. Fuimos unas amigas que acompañaban por una celebración, una boda, y fuimos a Gran Vía, en una tienda estupenda de ropa, y se compró para Navarra, para una celebración en Navarra. Claro, el aparcamiento estaba justo debajo. Una maravilla. Claro. Le hicieron un arreglo, pum, pum, abajo. Claro. Encima nos tomamos un café en las terrazas. Proximidad, cercanía, facilitar. Pero tampoco podemos pedir ir de tiendas con el coche en la puerta, eso tampoco, Digo que la pregunta del millón, si lo vemos tan fácil, ¿por qué no lo hacen? No lo sé, es que no es todo fácil. No. Influyen muchas cosas. Dejo ahí la respuesta. Exactamente. Bueno, pues nos vamos a publicidad, lo vamos a ir pensando. Hasta ahora. Bueno, 37 minutos que pasan ya de las 9. Vamos con esa cuarta jornada del caso Lardero. Francisco Javier Almeida actuó por deseo y por convicción, y así lo confirman los exámenes psicológicos que han visto la luz esta mañana en esa sesión del juicio, que han sido aportados por los forenses. Una jornada nuevamente muy dura que ha concluido con un dato importante. El presunto asesino jamás padeció ningún tipo de síndrome, han dicho, o enfermedad mental, por lo tanto sabía bien lo que estaba haciendo. Ha sido una sesión plagada de dificultades técnicas. No escuchamos. ¿No escuchan ahora nada? ¿No puedes repetir lo último que ha dicho, que se nos ha cortado? Pero ninguna de ellas ha impedido que saliera a la luz un dato cuanto menos impactante. Se puede considerar que sus capacidades cognitivas y volitivas se encontraban indemnes en el momento de los hechos, ¿correcto? Sí. Palabras textuales de la psiquiatra: Almeida conoce, entiende y comprende lo que hace. Se mueve por sus necesidades, por sus deseos y por su convicción.
Por deseo, se llevó a Alex aquella noche y aplicó la fuerza bruta para acabar con su vida. Que la muerte de Alex se produce a consecuencia de la asfixia por estrangulamiento ejercido con mucha fuerza y profundidad, advirtiéndose en el cadáver erosiones, hematomas en la zona mandibular, huella y zona clavicular. ¿Esto es así? Sí, sí. En el dormitorio del acusado se encontraron 3 pelos pertenecientes a la peluca que llevaba Alex y parte del disfraz. Y las mallas de una talla 7-8 nos llamó mucho la atención dentro de un dormitorio donde el resto de ropas o cosas pues se veía claramente que eran de una persona adulta. Y mientras los agentes declaraban, Almeida impasible, ni una sola muestra de nerviosismo, nada, tal y como mencionó el propio fiscal en la primera sesión del juicio. Por los forenses psiquiatras que le han atendido al señor Almeida, que el señor Almeida está perfectamente, que sabe lo que quiere, hace lo que quiere, puede evitarlo y no lo evita. Lo que ocurre es que la maldad existe. Bueno, pues duro nuevamente, como decimos, esta jornada. Un juicio que nos gustaría que no durase tanto, que no fuese tan largo, ¿no, Marisa? Que es duro y esperemos que se acabe cuanto antes, cuando hay tantas evidencias, ¿verdad? No sé si, bueno, con todo el respeto a lo que se está haciendo, pero es que yo escucharlo el otro día y que se difundiera el otro día, las palabras de este señor me pareció que era innecesario absolutamente. Yo quería escuchar a los peritos, quería escuchar a los forenses, quería escuchar a los testimonios de los vecinos, que todo cuadra perfectamente lo que ocurrió desgraciadamente entre las 8. Es que además fue media hora, es que tan triste como eso. Pero yo escucharlo, de verdad que fue vomitivo. Yo es que no le daría ni esto. Eso es darle hasta protagonismo y decir lo que dijo, las barbaridades que dijo, no se tenían que escuchar. Y luego ayer, por otra parte, los juzgados son pequeñitos. Mira, para mí era un dolor ver a ese padre, después de haber escuchado, bueno, todo lo que... Tener que estar a 1,5 metros del asesino violador de su hijo, me pareció absolutamente aterrador. Eso se tenía que haber evitado. Ese dolor, que no pueden estar el asesino de tu hijo y el violador de tu hijo al lado del padre. No puede estar, de verdad. Y yo, ese sentimiento que de verdad, yo no lo puedo soportar. Y es que además este juicio lo estoy viviendo desde otra perspectiva, pero yo viví el asesinato de Carmen López por este elemento. Que yo no sé, además no tiene ningún... Yo no sé, uno ve películas de psicópatas, porque este es un depredador, es un psicópata, el psicópata en el sentido que tiene unas pulsiones sexuales absolutamente... ¿cómo diríamos? No tiene arreglo. Este señor es así y no lo va a cambiar ninguna terapia, no lo va a cambiar ninguna cárcel, no lo va a cambiar nada. No lo va a cambiar. Enfermo, bueno, yo no sé lo que es un animal, un depredador. Sí. Es un depredador. Sí. Entonces, que no tiene un sádico, un depredador que tiene esas pulsiones absolutamente antinatura y que por mucho que hagamos, intentemos, se ha escuchado, se ha llevado a la cárcel, se ha intentado hacer terapia, bla, 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 bla. Este señor no tiene arreglo. Este señor vuelve a salir y vuelve a cometer barbaridades de este tipo, porque además lo hizo con una vecinita, ¿os acordáis? Sí. O sea, quien viola a la vecina, la rapta, le van a detener. Busca con Carmen una casa, viola y mata a la... Es que, no sé, tiene esa pulsión y le da igual, o sea, no es el típico Maquiavelo que hago esto y huyo, no, este señor lo hace, en este caso quería huir, pero sabía que le iban a coger porque llevaba persiguiendo a esos niños del parque no sé cuánto tiempo, que esa es otra, esa es otra. Yo tengo una compañera, madre de un niño de ese parque, que además yo creo que fue la persona que hizo la famosa denuncia a la policía, ¿ya sabes quién es? Sí. Entonces, ¿pero por qué estaba en libertad? Porque era reincidente. Eso es. Yo lo que no entiendo... ¿Por qué está? Eso ¿Por qué está ahí? Yo lo que no entiendo, porque yo me acuerdo del crimen de la inmobiliaria, porque conocía... Lo hemos vivido, además lo hemos tratado. Conocía a Lapi de esa inmobiliaria, Paco. Y yo vivía aquello. Yo cuando me dijeron que era el mismo que asesinó y maltrató y violó y todo lo que tú quieras a Carmen, a Carmen aquella López, profesional de la inmobiliaria, yo no me lo podía creer. Yo digo, pero si este señor tenía que pudrirse en la cárcel. Mira, y una vez que el Estado de Derecho ha fallado y ha salido por la circunstancia que sea... Y no se ha vigilado. Hay que intentar buscar por qué ha fallado, por qué está ahí. Hay que investigar eso y para que no vuelva a suceder, porque todos somos sales. Yo me pongo, veo al padre, lo que has dicho tú, veo a los padres a 2 metros de la persona que ha asesinado a mi hijo y le ha violado,
y ha hecho todas esas aberraciones y se me ponen los pelos como escarpias. Para mí los padres y la familia de Alex pasar por esto son héroes. Yo no podría. Yo os lo digo que yo no podría estar allí. Dicho esto, yo tengo familiares en Estados Unidos y he hablado de este tema con ellos. Y les comento, digo, ¿cómo está este tema en Estados Unidos? Dice, en Estados Unidos, y me comentó, se sabe, hay una base de datos pública, a ver, me la pasó ahora por internet, por WhatsApp, se pasa todo, en la cual todas las personas que han salido de la cárcel, todos estos psicópatas que al final, o depredadores sexuales que al final han salido porque parece que se han rehabilitado, hay una base de datos que tú sabes en todo momento en tu edificio dónde está, pero aquí cómo son, quién vive en qué piso y qué tipo de delito, si es por violación, si es por agresión a una mujer, si es por un crimen a un niño, y tú en colorines, en esa base de datos que la he visto y lo tengo en mi teléfono, que me la ha pasado, tú sabes en tu piso con un color qué violador es este, qué asesino, pero Enrique, etcétera. se supone que y eso es interesante para tú, porque si eso lo tendríamos aquí, ese tema no hubiera ocurrido. Pero aquí se supone que una persona, una vez que ha cumplido la pena... Ya empezamos. Yo te lo digo lo que hay. Sí, ya. Una vez que ha cumplido la pena, el castigo, se reinserta en la sociedad. Lo que pasa es que volvemos. Este señor no se reinserte. Mira, yo hablaba con un psicólogo especialista en sexología y hablaba de los pederastas. Y me decía, Marisa, un pederasta va a ser pederasta siempre. Toda la vida. Y tú lo que te interesa es saber quién vive en tu casa. Nosotros hemos tenido hasta quien nos ha pedido que lo castraran químicamente, porque decía, yo vuelvo a salir a la calle y lo vuelvo a hacer, es mi pulsión sexual. Pero tú necesitas saber que en tu casa si hay un pederastra o hay un violador o hay un psicópata. Pero además este señor ya se sabía algo, se veía que era... Alguien ya dijo, este señor está en la cárcel, tenía un comportamiento absolutamente anormal. Fíjate, y los niños, sin conocerlos, decir que es un hombre oscuro, mamá, no quiero estar ahí. Y había pedido a uno a otro, quiero enseñarte unos pajaritos, ven. Por cierto, siempre a los niños yo de verdad me da una ternura que si voy a enseñarte un cachorrito, porque los niños se dejan llevar, por mucho que les eduque, son tremendo. Pero Ana, ¿qué quieres esa que te base diga? de datos que existe en Estados Unidos, ¿podría existir aquí? Nos daría seguridad. El vecino que tenemos enfrente, podemos tener enfrente lo que teníamos. Hombre, claro. Y a partir de ahí... Bueno, estaban diciendo a ver si este tipo de personas aquí en España lo podían meter dentro de las listas que tienen del Biogen, de la Policía Nacional, ¿no? Que se incluyese dentro de lo que son las violaciones o agresiones machistas, ¿no? Que estuviesen también incluidos dentro de esa lista. Por empezar por algo, podríamos empezar por ahí, ¿no, Paco? Tremendo, Paco. Insisto, es que no entiendo cómo este señor estaba en la calle. Es que No, y estaba en la calle. ¿De qué maneras, Paco? O sentado o vigilando el parque de unos niños. O sea, es que con fotografías de las madres que han hecho de este señor como un águila, que está oteando a su víctima. Es que es tremendo. Bueno, tremendo. a mí me gustaría comentar esos datos que hemos visto al principio del programa, hablando de estas agresiones, de lo mucho que nos ha llamado la atención los delitos sexuales que están aumentando de forma considerable en España, y ahí se incluyen los cometidos por menores de edad, que esto nos puede llevar a pensar si el sistema habría que cambiarlo, ¿no? Porque voy con estos datos. En 2021 se investigaron un total de 2.625 delitos sexuales perpetrados por menores, y eso equivale a 7 casos al día. Es una barbaridad. Yo tengo otro dato. El 45% de las agresiones sexuales que se cometieron en el año 2022, porque eso es que hubo estudio en 2019, luego llegó la pandemia, 2022. El 45% de las agresiones sexuales las han cometido menores, y 1.023 menores han quedado impunes por tener menos de 14 años, y en nuestro Código Penal no tiene pena por esas agresiones sexuales. Otro dato. Sí, o sea, son unas agresiones que se han triplicado, creo que a lo mejor... Pues mira, en 2019, 13.545 agresiones sexuales en nuestro país. 13.545. Este último dato del año pasado, 17.389. 17.389, es decir, un 28,4% más, casi un 30% más. Eso se llama educación. Sí, yo pienso como tú, Paco. Educación y yo otras pienso muchas que cosas, la única... y menos internet, y menos redes sociales, y más vigilancia al bullying,
y cuidado con el reggaetón. Sí. Porque he traído unas letras de las canciones, de los modelos, y en los clics, dar a un clic y tener la pornografía al alcance, bueno, de cualquier niño a cualquier edad. Bueno, dice que se inician a los 11 años. Sí, sí. Pero eso empieza, para empezar de todo, la familia, que es el primer punto de cuidados. Segundo, la escuela. Hay que tener en cuenta que hoy los niños y los adolescentes se pasan el 80% del tiempo fuera de casa. Sí, sí. Y luego después, algo que necesitamos, maestros especializados, necesitamos una educación permanente. Paco, ¿y esto? Sí, pero bueno, el móvil. No. Y la música. A ver, que los padres nos toman un móvil y ahí te quedas y métete donde te dé la gana y te introduces en redes y con un clic tienes el mundo. El niño se mete en todo. Tienes el mundo. Hoy creo que era un catedrático de los que intervenía en la UNIT, en esa jornada sobre autolesiones y suicidio, que decía que debería estar absolutamente prohibido que un menor de 16 años tuviera acceso a los móviles. Claro. Porque Empezamos el hombre, por la persona, el individuo con 16 años, mujer, hombre, no está preparado para el mundo absorber la cantidad de información que puede llegar. Mira, yo como formador y profesor, he sido y soy, te diría que habría que tener en clase, los profesores, una clase sobre móvil. No, diciendo, cuidado y explicando un poco, junto con los padres, porque es que esto le das y te metes donde quieras. Y a partir de ahí lo que dice Paco, formación, formación y formación. Y es así. Y como decía lo que dice del buen maestro, ayuda al inmaduro. Si uno está inmaduro y todavía está haciéndose y le dejas que se forme con este aparatito que está muy bien, pero que puede producir casos como lo que estamos, violaciones, niños, etcétera, pues estamos metiéndonos en un mundo terrible. Esto hay que cortarlo. Tiene que haber formación en los colegios, en los profesores, los padres. Tenemos, nos quitamos al hijo del medio y dice, toma, coge el móvil y déjame en paz. Es así. Y aparte de los padres, a veces los niños ya son niños digitales que tienen una forma, saben muchísimo más que los padres a la hora de utilizar las nuevas tecnologías. Entonces es muy difícil para un padre limitar porque un niño llega a casa, red social. Sí, porque los niños son nativos. Claro, han nacido en eso. Yo creo, bebés, los ves hasta con juguetitos que son teléfonos. Entonces es muy difícil para hacer esos padres las nuevas tecnologías. Yo antes iba a casa y nos poníamos a hablar comiendo de lo que había pasado. De lo que fuera. Ahora llegamos a casa, uno coge un móvil, se va a una esquina, el otro coge el móvil a la otra, en la el otro familia, coge en la los tablet. Amigos, y por eso pasan estas cosas. De todo esto no escucho en el Congreso de los Diputados. No. Yo lo que estoy también ni lo escucharás. Tremendo, he estado leyendo para preparar un poco nuestra intervención de hoy las conductas imitativas, o sea que después de lo de la manada que hayan surgido grupos a través de las redes que lleven a cabo conductas imitativas de esa aberración, de Badalona, no sé qué es, tal. O incluso un un entrenador de fútbol que animara del Rayo, el Vallecano creo que era, que animara a sus jugadores a comportarse de esa manera, aunque decía con una más joven para no meternos en líos. Tremendo, lo he leído. Tremendo. Esto puede ser la mejor herramienta del mundo y puede ser una escopeta, o sea, una pistola en la mano de un niño. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, nos quedan pocos minutos, pero no quiero dejarme de hablar ya quedan 10 días escasos, ¿no?, para esa convocatoria de las elecciones autonómicas y regionales. El Partido Socialista es el único que ya tiene todas las listas, ¿no?, todas las cartas encima de la mesa. Parece ser que a los otros partidos no les importa esa ventaja, que pueden pensar que sea ventaja o no. De hoy a las elecciones 66 días. Al 28 de mayo. Luego hay tiempo para hacer listas y para preparar. Bueno. Paco, ¿cómo ves tú la izquierda? La izquierda nuestra de aquí. La izquierda nuestra, claro. La nuestra, no sé si es la nuestra, pero la izquierda. Yo soy de los que creo, y lo digo, y además lo digo sobre hechos constatables, que en La Rioja se vota mucho en clave nacional. Sí, se repite mucho. Sí. Muchísimo. Yo difiero de ti, Paco, difiero. No, yo digo lo que ocurre luego hablo yo. Igual esta convocatoria es distinta, pero hasta ahora una elección de lo que pasa en Madrid se repite como una calcomanía en La Rioja. Siempre, en las 7 convocatorias que ha habido, se repite. Dicho eso, pensad lo que ha hecho la izquierda o lo que no ha hecho
y entonces tenemos el resultado. ¿Va a ser del voto. decisiva Yolanda Díaz? ¿Y él? Va a ser decisiva Yolanda Díaz, pero porque ya para mí ha sido la gran triunfadora de de la moción de censura, la que ha salido absolutamente respaldada de la moción de censura por parte del PSOE, dejando a sus compañeras con las ganas de hablar y saliendo a la calle. No me dejes sin tiempo. Perdón. Contestarle a Paco. No. Perdón. No, es que le quiero contestar a Paco. De momento, Yolanda Díaz se vende muy bien. Y tiene un equipo de gente y ella misma lo hace, ¿no? De lo que es capaz, hasta ahora no lo sabemos. El gobierno, me refiero al candidato Pedro Sánchez, pues después de lo de ayer, hemos visto que se ha echado en brazos de hacer un tándem Pedro Sánchez-Yolanda Díaz. Pero Yolanda Díaz no tiene equipo, no tiene... Bueno, se le van juntando, Escúchame, no tiene estructura. Va sumando, ¿verdad? Bueno, suma y sigue. Un momentito. Sumar y sumar. No, pero hay que verlo. Es decir, vamos a ver, ahora estamos hablando de Izquierda Unida, porque claro, Izquierda Unida es lo que es, pero sin Podemos, ¿qué es Izquierda Unida? Que es donde ella va a jugar. Sí. Es decir, también más país. No niega que es del Partido Comunista, muy bien, pues es... Venga, Paco, termina, yo Paco, difiero. Creo que en las elecciones locales y autonómicas se vota más a la persona, por cercanía, por ciudades pequeñas. Porque, como dice... Eso se dice siempre, pero no es verdad. Yo creo que es así. Yo como dice Pablo Simón, mi politólogo de cabecera, que por cierto tengo que dar la enhorabuena a Gustavo Basurto por la entrevista que le hizo en el diario La Rioja Extraordinaria. También lo vi ayer comentando. Yo me quedé con ese horas. titular en el cual decía: van a ser tan importantes los partidos pequeños por la fragmentación del voto que los grandes. Y me quedo con esa frase. Y luego la cercanía, porque la gente está harta siempre de votar a partidos que lo ven lejanos, que prometen esos 3 últimos meses, como dice Paco, faltan 60 días y luego te olvidas de mí. Del militante, del ciudadano, hay que recordarse día a día, los 4 años, no 2 meses antes. Y creo que los partidos de Madrid, los partidos grandes, se pierden un poco en ese tema. No sé, pero a ver si llegan al 5%, Enrique, porque es que hemos tenido, al final, y se han perdido muchos votos, ¿verdad, Paco? Hay que llegar al 5% para empezar. Eso sí, claro. Eso seguro. Pero yo creo que esta vez se va a llegar al 5%. Y más de un partido, porque lo dice Pablo Simón, que yo me quedo con él. Ahí estamos viendo la... Esta entrevista espectacular. Aconsejo que se lea. Los últimos segundos. Mira, las 7 convocatorias que ha habido en España, en las 7 La Rioja ha votado lo que ha votado Madrid. Siempre, sea de un partido o de otro. Es decir, en La Rioja, en Logroño, tuvimos alcalde socialista, Tomás Santos, porque ganó Zapatero. O sea, la gente también votó a Tomás Santos en clave del Nacional. Así de claro. Pues yo creo que ha estado Rajoy cuando aquí estaba... No. ¿Quién estaba? ¿El Hermoso de Mendoza o estaba Cuca? No, estaba Cuca Gamarra. Bueno, pero ¿no te das cuenta que está cambiando todo? Yo no lo que veo. Está evolucionando todo. No lo veo, yo sí lo veo, Yo veo el cambio, Es que no lo veo. Si no... Si no, esto de las fragmentaciones políticas de los partidos... María, porque... ya veo. Esto da para una tertulia, pero la fragmentación de los grandes partidos está ahí, Y la gente no está contenta con la evolución de los de Madrid. Luego, fíjate ese avión que se cae, que se pincha, que no sale, que el peso, el aeropuerto, los trenes. Yo, que he trabajado mucho en una empresa grande, en una multinacional, iba a Madrid hace 20 años en 3 horas. ¿Sabes en cuánto voy ahora? En 3 horas. Seguimos en AVE... ¿No te he dicho quién va a ganar? No. Claro, estábamos No. Yo te he dicho que se votan en clave nacional. Yo creo hasta ahora. ¿Puede ser hasta ahora? Sí. Venga, os invito otro día para seguir con esta tertulia. Vamos a ver a Seventina qué es lo que hace hoy, qué nos ha propuesto. Vamos a ver. Buenas tardes. Buenas. Perdón.
¿A qué piso va? Al 15. Su piso. Adiós. ¡Madre de Dios! ¿Pero esto qué es? ¡Ay, qué marrano! ¿Se puede ser más marrano? Por favor, qué asco. ¿Cómo puede la gente tirarse esos pedos en los ascensores? Por Dios. Antes se fumaba, pero era mejor que esto. Ay, por favor, no sé la peste que ha dejado el marrano. ¡Marrano! ¡Oh, ¡qué horror! Ay, por favor. Bueno. Es tremenda, ¿eh? tremenda. Hoy es el día del ascensor, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Me encanta Seventina. ¿Te gusta? Sí. Bueno, pues nada, nos vamos. Son las 10 de la noche. Nosotros les entablamos al próximo lunes en Punto de Encuentro. Disfruten del fin de semana. Adiós.